6 de la tarde con 22 minutos, Pedro Castillo asumió oficialmente como nuevo presidente del Perú. Sebastián Piñera, quien asistió al cambio de mando en Lima, se reunió con Castillo y dijo que espera que las relaciones entre ambos países puedan llegar a su máxima expresión. Para hablar del tema nos acompaña desde Lima a Perú Augusto Álvarez Rodríguez, director de RTV, canal del diario La República de ese país. Augusto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, Augusto, hay hartos temas que quiero profundizar contigo respecto a lo que vimos hoy día en tu país. A ver, lo primero, ¿cuán importante o qué significa que hoy día no haya jurado el gabinete y tanto hermetismo que ha habido en el entorno y en el mismo Pedro Castillo para nombrar, para mencionar, para saber quiénes son sus ministros? ¿A qué responde esto? ¿Cómo lo ves tú? Pues es un misterio porque simplemente Palacio de Gobierno emitió ayer una información cómo iba a ser el cronograma y hoy se suponía que juraban los ministros a las 4:30 de la tarde. A eso de las 10 de la mañana apareció un comunicado diciendo que el presidente del Consejo de Ministros juraba mañana y el resto de ministros el viernes. Si tengo que encontrar alguna calificación para eso, es muy extravagante o muy insólito porque nunca que yo recuerde ha ocurrido en la historia del Perú, especialmente teniendo en cuenta que el señor Pedro Castillo ganó la primera vuelta el 6 de junio. Hubo recursos que depuso la señora Keiko Fujimori, pero él pudo sospechar que podía ser presidente y no ha logrado conformar un gabinete. Ahora, hay varias interpretaciones para esto y lo más probable es que la lista de ministros que él tenía se ha arrepentido a última hora y ha decidido cambiarla por otra personas. Y el contexto general en el cual esto ocurre es que hay una tensión entre el señor Castillo, que es el presidente de la República, y el presidente del partido político que le dio la plataforma para que pueda postular, quien es mucho más radical, quien es alguien con unas ideas comunistas castristas, por Vladimir Cerrón. Y entonces hay las versiones que Cerrón quería poner a alguien, Castillo no quería, y están en eso, y la cosa es que hoy no hay gabinete, que tiene varias consecuencias. Sí. Uno, que te da brevemente una sensación de precariedad, de improvisación, y lo otro es que Pedro Castillo es alguien que hoy en día no puede tomar absolutamente ninguna decisión, porque en la Constitución peruana lo que señala es que un presidente no puede tomar ninguna decisión que no esté refrendada por un ministro. De esa manera el ministro se hace responsable político de lo que ocurre y se blinda al presidente. Entonces hoy en día casi que el presidente Castillo no podría pedir un taxi pagado por el Estado porque no tiene quien se lo refrende. Sí, Augusto, uno lee desde Chile, no sé cómo, me imagino tú en tu país lo tienes mucho más claro. Por ejemplo, esos roces que veías tú, Cerrón, por ejemplo, con Pedro Franque, que entró después en la segunda vuelta al equipo de Pedro Castillo para limar asperezas del mercado, sencillamente, de los agentes económicos. Ahí está quizás el principal problema, la principal tensión con el, para muchos, seguro ministro de Economía, que es Franque. Sí, está muy claro que el problema es Vladimir Cerrón, y es una situación que no la ha podido resolver todavía el presidente Castillo, y entonces eso da que pensar de quién es el que va a estar mandando, y ahí está todo el problema. Por darle dos ejemplos, hace 2 días el señor Cerrón publicó un tuit donde dijo que cada vez que escucha a Pedro Franque le parece un Chicago Boy. Y vamos, calificar a Pedro Franque de Chicago Boy, Milton Friedman va a resucitar y va a convulsionar porque es alguien bien radical. O tuvo un discurso también el fin de semana Vladimir Cerrón, donde dijo que es muy claro que Castillo es el presidente, pero él es el secretario general del partido, y que el arreglo es que si el gobierno se desvía de la línea, el partido lo va a volver a la línea correcta, y el partido es Cerrón. Sí, para quienes nos ven, obviamente, aquí en Canal 24 Horas en Chile, Augusto, explicar un poco que Vladimir Cerrón fue candidato presidencial la anterior vez, esta vez por temas judiciales no se pudo presentar, y ahí entra un poco en la jerga hípica por los palos Pedro Castillo, asume esta candidatura presidencial. ¿Cuál es el rol, crees tú, que va a jugar aquí Cerrón? ¿Va a ser un problema al final para Pedro Castillo? ¿Va a ser un constante ruido para un presidente que por lo menos en esta segunda vuelta se la intentó jugar por no parecer el cuco comunista, como se ha dicho, por no parecer, no sé, un presidente más a la cubana, más a la venezolana? Pues si por Cerrón fuera, él armaría eso. Él no solo le puso a Pedro Castillo la inscripción legal para que pueda postular, le puso el financiamiento y le puso un ideario, que era un plan que es un himno al estatismo, propone estatizar la economía, la minería, las telecomunicaciones. Si un gato pasa por ahí, se lo vamos a estatizar.
y que en el plano de las libertades habla de temas como, por ejemplo, que la libertad de expresión es un asunto burgués y que los medios deben estar al servicio del pueblo, o sea, lo que piense el señor Cerrón. Entonces sí, es alguien como eso. Castillo ha tratado de desmarcarse y en algún momento durante la campaña dijo que durante mi gobierno, si yo gano, el señor Cerrón no va a ser ni portero de ministerio. Y bueno, está teniendo un papel más importante que el de un portero de ministerio hasta ahora, porque trata de ponerle la pauta y tiene presencia pública muy extrovertida. Se ha paseado los últimos 3 días con Evo Morales por todos los restaurantes de Lima, que son muy buenos, y en todo sale declarando cómo van a hacer las cosas. Entonces, portero de ministerio no parece el señor Cerrón hasta ahora. Augusto, ¿qué tan inédito es que una de las medidas más particulares que anunció hoy día Pedro Castillo es que no va a gobernar desde Palacio de Pizarro? ¿Hay antecedentes históricos que esto haya ocurrido en el Perú? ¿Y por qué convertir el Palacio de Pizarro en un museo de las culturas si hace poco se inauguró uno de esta misma semana con una inversión millonaria? ¿A qué responde lo de Pizarro? ¿Hay historia respecto a eso? No, no la hay. Mira, en 200 años de vida independiente del Perú que se conmemoran hoy día, y en los 300 años previos que han pasado desde que el conquistador Francisco Pizarro vino, siempre el que manda ha estado en Palacio de Gobierno, sea un demócrata, sea un militar dictador, sea lo que sea, ahí donde han estado y han trabajado. Lo que ha dicho el señor Castillo es que ese palacio refleja simbolismo del colonialismo que él quiere terminar. Y entonces es la verdad que es bien insólito y es un poco extravagante, pero lo más curioso es que hay un congreso que lo que quiere hacer es sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, que va con ánimo de vacancia, y lo que hace Castillo es salirse del Palacio de Gobierno, que es donde de alguna manera es el símbolo del poder. Entonces creo que es un mensaje para la gente, pero muy poco extravagante. Hablando de extravagancia, parte de las medidas, por lo menos mirá desde acá, siempre con todo el respeto, Augusto, a ver, parte de las medidas, y lo dijo hoy día Castillo, y ha sido bien titular en varios países, los jóvenes que no estudian ni trabajen, servicio militar. 72 horas para que inmigrantes con antecedentes se vayan del Perú. Renuncia a su sueldo y va a vivir con el sueldo que tenía de maestro, que creo que es en torno a en plata chilena son como 450.000 pesos. ¿Cómo analizas tú esas 3 medidas o esos 3 anuncios de Pedro Castillo? ¿Hablan bien de su ideario? ¿Son políticas o medidas que hacen sentido al pueblo peruano? ¿Cómo lo ves tú? No, ninguna de esas tiene sentido. Primero, el de rebajarse el sueldo es un clásico en la política peruana, que lo inauguró Alan García hace mucho tiempo y que la gente ya duda porque cuando dice si alguien no cobra el sueldo, lo está cobrando por otro lado. Entonces eso no tiene ningún tipo de impacto real, concreto, y lo que está teniendo es lanza señales como esas, que va a haber. Cuando habla de los extranjeros que cometan un delito, hay una migración en Perú de venezolanos de 1 millón de personas. Cuando viene 1 millón de personas, pues viene gente muy trabajadora, y ha venido gente muy trabajadora de Venezuela, además muy calificada. Pero también vendrán pues alguna gente que delinque, y eso incomoda a alguna gente. Entonces lo que está jugando es a decir, los delincuentes extranjeros serán expulsados, lo cual ya creo que debe estar en la legislación. Y por último, esta idea de que los jóvenes que no tengan un empleo vayan a hacer servicio militar y vayan al cuartel. Mira, yo estoy sospechando que mañana van a haber 300.000 jóvenes que no tienen trabajo y que van a decir, bueno, me voy a un cuartel a que me alimenten y me den una cama. Estupendo. ¿Se van a llenar los cuarteles? Dices tú. Así es. Oye, Augusto, sí. Vamos viendo otros elementos. A ver, dice él hoy día dentro de su juramento, dice, juro por una nueva constitución. ¿Tú lo ves, si es que hay espacio político en el Perú y en el Congreso y en el mundo legislativo para legislar una nueva constitución, para ir en camino hacia una nueva constitución? Aquí en Chile ya lo estamos viendo, tenemos una convención, tuvimos un plebiscito, es un camino que ha sido largo desde el estallido el 18 de octubre, pero en el Perú, con las condiciones que hay ahora, ¿existe espacio político para discutir una nueva constitución? Absolutamente ninguno, porque todos los caminos, y ustedes en Chile he seguido de cerca el proceso, lo han hecho por un conducto de reforma de la Constitución, siguiendo lo establecido en la Constitución. Lo que ocurre es que para eso se requiere en el Perú el permiso del Congreso, y en el Congreso el señor Castillo no cuenta con ninguna mayoría sólida que le permita eso. Hay como 80 votos que van en contra y que no le van a autorizar eso. Es más, es un Congreso que si pudiera lo va a acabar vacando.
O sea, ¿crees tú que en el caso de Pedro Castillo puede correr la misma suerte que sucedió con Martín Vizcarra, que sucedió con PPK en los últimos años, incluso Merino, que duró 2 días? Merino, ¿Crees tú que puede pasar lo mismo? lo mismo. Merino no duró tampoco, duró 4 días, no duró Ya. 2 días. Pero en el fondo, ¿se va a buscar alguna fórmula para...? Porque en el caso, por ejemplo, de Vizcarra, se buscaron antecedentes... Perdón, aquí terminó, Augusto. En el caso de Vizcarra, cuando él era gobernador, se buscó, más que en su administración, cosas del pasado. En el caso de Pedro Castillo, ¿por dónde quizás se le puede buscar o van a buscar algo? Pues mira, cuando quieres buscarle 3 pies al gato, los encuentras. Y es un Congreso que va con sangre en el ojo, y si vieras la disputa para ver quién era presidente del Congreso, que se eligió hace 2 días, parecía una campaña presidencial, porque todos sabían que los que estaban postulando estaban comprando la lotería para ver si eran presidente de la República dentro de un tiempo, 6 meses, 1 año, o antes. Sí, Augusto, por último, ¿qué Perú recibe Pedro Castillo? Te lo pregunto en términos de economía, de desempleo, de pandemia, de clima político. ¿Qué Perú recibe Pedro Castillo? Un Perú muy complicado, con 200.000 personas muertas, que nos pone en el rango de los más altos en el mundo per cápita de fallecidos por el COVID, con un problema económico que la economía, pues tuvimos una cuarentena como de 100 días, que estuvo cerrada la economía, entonces viene muy a la caída. No obstante eso, la situación macroeconómica del Perú sigue siendo espectacular y está permitiendo unos rebotes de la producción muy fuertes. La economía ha estado creciendo en los meses pasados a 50%, 48%, porque estuvo cerrada el año pasado. Pero todo esto se va a ir aletargando porque sin la confianza que dé el gobierno de Pedro Castillo, pues la inversión va a ir muy, muy lenta, y la única manera de crecer es con inversión y poder generar empleo. Entonces, no pinta bien la cosa. ¿Y cómo ves la relación con sus vecinos del sur, con nosotros, con los chilenos? La reunión hoy día con el presidente Piñera. Chile, quizás los inversionistas chilenos, la mayor presencia dentro de América Latina es justamente en el Perú. ¿Cómo ves esos elementos? Mira, algo bueno es que ya de hace 10 años el tema Chile no ha sido un tema en las elecciones en el Perú. O sea, eso como que ya está totalmente cerrado, y luego de todo el litigio en la Corte de la Haya, ya ese tema ha salido totalmente de la agenda política, y entonces lo que va a suceder es simplemente van a tener los mismos problemas que puede tener la inversión en general en el país. Pero el tema Chile, por la vecindad y todo, yo creo que no. Me parece bien que el presidente Piñera haya venido a Lima. Sospecho, no sé, me pareció que no estaba prevista su viaje, pero lo anunció hace 2 días, de repente porque Evo Morales se ha instalado en el Perú de hace 4 días, y el señor Castillo le tiene mucha admiración a Evo Morales. Por tanto, no me sorprendería que el tema de la salida al mar pueda ser un tema que se meta en la agenda o algo así, con un comentario o algo así. Pero la relación del Perú y Chile, la verdad que va muy sólida, tremendamente sólida, y ahí no creo que pase nada bueno, y enhorabuena que sea así. Me quedo con lo último que dijiste, y aquí sí que terminamos, Augusto. Veo que, por lo menos de tus palabras, que Pedro Castillo, él se refleja más en un Evo Morales, tal como Cerrón se refleja más en otros tipos de izquierdas. Correcto. E incluso un dato anecdótico es que la vestimenta que utilizó hoy para jurar el cargo Pedro Castillo era la vestimenta de Evo Morales con su sombrero. Yeah. Pero le tiene mucho aprecio. Augusto Álvarez Rodríguez. Nada más, Andrés, que la relación puede deteriorarse cuando llegue el partido en septiembre, que nos toca jugar contra Chile por la eliminatoria. Pero salvo eso, ese día no pasa nada. No, muchos tenemos mucha familia allá en el Perú, son países hermanos. Augusto Álvarez Rodríguez, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia y a cuidarse. Un abrazo, Andrés. Chao, que vaya bien. Buenas tardes. Chao.